Página 30. La inflación, el caballo de Troya del neoliberalismo. Fernando J. Pisani, 2011. Ensayo acerca de las teorías sobre la inflación y sus implicancias económicas, políticas y sociales. Primera parte. Las 4 principales explicaciones sobre la inflación del pensamiento hegemónico. 1.4. Inflación. Teoría de la oferta. Hemos dicho al principio de este trabajo que en el pensamiento dominante hay 4 teorías principales sobre la inflación, aunque en realidad podríamos haber dicho 3, porque en definitiva esta teoría que empezamos a ver ahora está muy emparentada con la teoría monetaria y podría tomarse como una variante de ella. La teoría de la oferta postula que la inflación se produce cuando el incremento de la masa de dinero excede a la demanda de dinero. Dicho de otra manera, el valor del dinero estaría determinado por esos 2 factores, la masa de dinero, y su incremento, y la demanda de dinero. La crítica de esta teoría la veremos más en detalle cuando definamos qué es la moneda y cómo adquiere su valor. Simplemente digamos que las mismas críticas que hicimos a la teoría monetarista se aplican aquí, solo hay que cambiar que en aquella se habla de precios de las mercancías, de la subida de precios, y aquí se está hablando del valor del dinero y de su bajada. Al bajar su valor se necesita más para comprar, por lo que es lo mismo que decir que el precio sube. Esta teoría es utilizada, por ejemplo, para justificar los pedidos de las grandes corporaciones de la rebaja de impuestos. Como dijimos al principio, es importante analizar las teorías no tanto desde la óptica erudita, sino desde lo más concreto, que implican en la práctica. El argumento sería el siguiente: si se bajan los impuestos, se produciría una expansión económica. Existiría entonces una mayor demanda de dinero, lo que contrarrestaría el efecto inflacionario que provocaría el aumento de la masa monetaria. No es necesario analizar por qué realmente piden rebajas de impuestos y lo que ello suele provocar, desfinanciamiento del Estado, lo que lo lleva a hacer ajustes o a tomar créditos, o ambos a la vez. Comentarios de TV. ¿Qué pasaría si hay más dinero circulante y la gente tuviese acceso a ese dinero? Si hay más dinero circulante y la gente tiene acceso a él, lo que ocurre depende de 2 factores clave: la producción de bienes y servicios y la velocidad con que ese dinero se gasta. Si la producción no crece al mismo ritmo que el dinero, el resultado más común es inflación. Los precios suben porque hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. La gente se enfoca en querer comprar lo mismo, y es ahí, cuando el comerciante dice, el que lo quiera, que pague más. Si la gente gasta rápido, la presión sobre los precios aumenta todavía más, porque la demanda supera la oferta. Si la gente ahorra o invierte, el efecto inmediato sobre los precios puede ser menor, pero a largo plazo depende de cómo se canalicen esos recursos, por ejemplo, hacia inversión productiva o especulación. En teoría, más dinero en circulación podría mejorar el acceso al consumo y dinamizar la economía, pero si no está respaldado por productividad real, termina erosionando el poder adquisitivo. En resumen, más dinero no significa más riqueza, significa más liquidez. La riqueza real depende de lo que ese dinero pueda comprar y de cómo se use. ¿Qué pasaría si se reducen los impuestos para los dueños de los medios de producción? Reducir impuestos a los dueños de los medios de producción puede estimular inversión y crecimiento económico en el corto plazo, pero también genera riesgos de desigualdad y desfinanciamiento del Estado si no se acompaña de políticas compensatorias. Posibles efectos de una reducción de impuestos a productores. Beneficios potenciales. Mayor inversión privada. Al tener más liquidez, las empresas pueden ampliar operaciones, modernizar maquinaria o contratar más personal. Competitividad internacional. Menores cargas fiscales pueden atraer inversión extranjera directa, especialmente en sectores industriales. Crecimiento económico. Una expansión de la producción puede aumentar el PIB y generar empleo. Innovación y productividad. Con más recursos disponibles, las empresas pueden invertir en investigación y desarrollo. Riesgos y efectos negativos. Desfinanciamiento del Estado. Menores ingresos fiscales reducen la capacidad de financiar salud, educación, infraestructura y programas sociales. Aumento de desigualdad. Los beneficios suelen concentrarse en grandes corporaciones y accionistas, mientras que los trabajadores no siempre reciben mejoras proporcionales en salarios. Déficit fiscal y deuda. Para compensar la caída de ingresos, el gobierno puede recurrir a endeudamiento o recortes de gasto público. Efecto limitado en precios. Aunque se argumenta que bajar impuestos reduce costos y precios,
En la práctica muchas empresas mantienen márgenes de ganancia y no trasladan la reducción al consumidor. Reducir impuestos a los dueños de los medios de producción no es una medida neutra. Puede dinamizar la economía si se acompaña de políticas que aseguren inversión productiva y empleo, pero sin regulación y compensación fiscal, el costo social suele ser alto. Entonces, si a las empresas extranjeras no se les aplican pagos de impuestos, la riqueza se la llevan ellos y el Estado se empobrece, aunque el desempleo se reduce. Si los impuestos se incrementan para los empleados, ¿no sería esa la solución? Este razonamiento toca un punto clave: quién paga los impuestos y cómo se distribuye la carga fiscal. Si las empresas extranjeras no pagan impuestos, efectivamente la riqueza generada se fuga hacia ellas y el Estado se empobrece, aunque pueda haber empleo. El problema es que ese empleo se sostiene sobre una base fiscal débil. El gobierno pierde recursos para financiar salud, educación, infraestructura y seguridad. Ahora bien, subir impuestos a los empleados no es la solución. Eso genera menor poder adquisitivo. Los trabajadores tendrían menos dinero disponible para consumo básico. Desigualdad creciente. Se castiga a quienes ya tienen ingresos limitados, mientras las grandes corporaciones siguen acumulando riqueza. Estancamiento económico. Si la mayoría de la población reduce su consumo, la demanda interna cae y las empresas también se ven afectadas. Lo que suele plantearse como alternativa: equilibrar la carga fiscal, que tanto empresas como individuos contribuyan de manera proporcional a sus ingresos y beneficios. Impuestos progresivos. Quienes más ganan aportan más, lo que permite redistribuir recursos. Cerrar vacíos legales y privilegios fiscales. Evitar que grandes corporaciones extranjeras operen sin pagar impuestos locales. Fomentar inversión productiva. Dar incentivos fiscales condicionados a que las empresas reinviertan en el país, infraestructura, innovación, empleo de calidad. En resumen, subir impuestos a los empleados no corrige el problema, lo agrava. La clave está en que el Estado logre captar parte de la riqueza que generan las empresas, nacionales y extranjeras, y usarla para fortalecer servicios públicos y desarrollo interno. Parece que hágase lo que haga, el que sale perjudicado es el pueblo empleado, que depende de que las empresas extranjeras proporcionen empleo. Bajo este esquema no pasaría mucho tiempo para que una nación maquilera termine importando eso que produce. Esto es una de las paradojas de las economías maquileras. El pueblo empleado depende de las empresas extranjeras para tener trabajo, pero la riqueza generada se fuga hacia afuera. El Estado recibe poco porque las corporaciones pagan mínimos impuestos o reciben exenciones, y al final la nación puede terminar importando lo mismo que produce, pero a precios más altos. Este esquema genera varios efectos. Dependencia estructural. El país se vuelve dependiente de capital externo y de las decisiones de corporaciones globales. Desfinanciamiento estatal. Menos impuestos significa menos inversión en infraestructura, educación y salud, lo que perpetúa la fragilidad social. Círculo vicioso. Aunque el desempleo se reduce, los salarios suelen ser bajos y el poder adquisitivo limitado. La población consume productos importados, incluso aquellos que ayudó a fabricar. Pérdida de soberanía económica. La nación maquilera no controla ni el destino de lo que produce ni el valor agregado, que se queda en manos de las matrices extranjeras. En otras palabras, el pueblo trabaja, pero no acumula riqueza. El Estado administra, pero se empobrece, y las empresas extranjeras concentran la ganancia. Este es el dilema. Si se privilegia solo la atracción de inversión extranjera sin exigir contribución fiscal ni transferencia tecnológica, el modelo maquilador se convierte en una trampa de dependencia. Y, además, la nación maquilera queda indefensa ante los vaivenes económicos mundiales, como devaluaciones e inflaciones. Al final, empleos con salarios raquíticos vienen a representar esclavitud o servidumbre moderna. Este es el talón de Aquiles de las economías maquileras. Al depender casi por completo de capital extranjero, la nación queda expuesta a los vaivenes globales, devaluaciones, crisis financieras, inflación importada, sin tener mecanismos propios de defensa. El resultado es un modelo que genera empleo, sí, pero con salarios raquíticos que apenas sostienen la subsistencia. No acumula riqueza interna, porque las utilidades se repatrian a las matrices en el extranjero. Debilita al Estado,
que se ve obligado a competir ofreciendo exenciones fiscales y bajos costos laborales, sacrificando su propia capacidad de inversión social. Reproduce servidumbre moderna, donde el trabajador vende tiempo y energía sin posibilidad de movilidad real, atrapado en un ciclo de dependencia. En este esquema, el país maquilador se convierte en un eslabón subordinado de la cadena global, vulnerable a cualquier sacudida externa. Y como bien señalas, incluso puede terminar importando lo mismo que produce, porque el valor agregado y la distribución están controlados fuera de sus fronteras. Es una paradoja brutal, el pueblo trabaja más que nunca, pero la riqueza se escapa como arena entre los dedos. Página 31.